Hola, en la clase de hoy vamos a ver las derivadas parciales implícitas. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de las derivadas parciales implícitas. Este tipo de derivadas parciales implícitas se utiliza cuando se presenta una función que la vamos a denotar z y esta función depende de tres variables. Entonces vamos a tener la variable x, y por último una variable z que depende de x y de y. Entonces vamos a ver un ejemplo de derivadas parciales implícitas. Entonces vamos a tomar nuestra función z igual a y x al cuadrado, z al cuadrado menos x y a la 4 más xz. Entonces, como nos podemos dar cuenta, tenemos una función z que depende de tres variables, x, y z. Y lo que debemos determinar son las derivadas parciales, es decir, la derivada de nuestra función z con respecto a x y la derivada de nuestra función z con respecto a y. Entonces, para esto debemos utilizar la derivada implícita, porque z es una función que depende tanto de x como de y. Entonces, vamos a tener que la derivada de z con respecto a x va a ser igual a derivar nuestra función, la que encontramos, nuestra función z, con respecto a la variable x. Entonces, vamos a tener acá que y sería una constante para este caso y x será una variable que la debemos derivar, al igual que z al cuadrado, ya que z es una variable que depende de x. Ahora acá entonces tenemos x será nuestra variable a derivar y y sería una constante. Y por último tenemos xz, que son variables que debemos derivar. Entonces estos serán los términos que nosotros vamos a derivar y estos van a ser nuestros términos constantes. Entonces vamos a tener que la derivada de nuestra función z con respecto a x va a ser la siguiente. Entonces tenemos la constante, la podemos sacar de la derivada, entonces nos quedaría y tenemos acá la derivada de un producto. Entonces la derivada de un producto se hace de la siguiente manera. La derivada del primer término, es decir, 2x por el segundo término sin derivar. Entonces nos quedaría z al cuadrado más la derivada del segundo término por el primer término sin derivar. Entonces el primer término sin derivar por la derivada del segundo término, es decir, 2z. Y acá como z depende de x, entonces usamos la notación de z de x, porque es la derivada implícita. Ahora, menos la derivada de x, que será 1, por nuestra constante, que saldría de la derivada, que sería y a la 4. Más, y acá también tenemos la derivada de un producto. Entonces utilizamos nuestra derivada. Entonces va a ser la derivada de x, que es 1, por el segundo término sin derivar, que sería z, más el primer término sin derivar, que sería x, por la derivada del segundo término, que va a ser 1. Pero como z depende de x y de y, entonces tenemos que es de z de x. ¿Listo? Ahora vamos a solucionar. Entonces vamos a tener que la derivada de z con respecto a x va a ser igual a 2xy z al cuadrado más 2 veces x cuadrado y z de z de x menos y a la 4 más z más x de z de x. Ahora, como acá tenemos términos con dz de x, entonces estos términos los vamos a pasar a este lado, donde está dz de x. Entonces vamos a tener que la derivada de z con respecto a x
este que está sumando lo pasamos a restar o restamos a ambos lados. 2x al cuadrado y z de z de x menos, restamos a ambos lados o pasamos este al otro lado a restar, menos x de z de x va a ser igual a 2xy z cuadrado menos y a la 4 más z. Ahora, como tenemos acá de z de x y de z de x, podemos factorizarlo como un factor común y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que de z de x, factor común de 1 menos 2x cuadrado y z menos x va a ser igual a 2xy z al cuadrado menos y a la 4 más z. Por último vamos a despejar de z de x, entonces vamos a tener que despejando de z de x va a ser igual, entonces pasamos este término a dividir o dividimos a ambos lados por este término. Entonces nos quedaría 2xy z al cuadrado menos y a la 4 más z, todo esto sobre 1 menos 2x cuadrado y z menos x. Y entonces esta será la derivada de nuestra función z con respecto a x, o nuestra derivada parcial implícita. Ahora ya tenemos nuestra primera derivada, vamos ahora a calcular nuestra segunda derivada. Entonces, después de que calculemos la derivada de nuestra función z con respecto a x, debemos calcular la derivada de nuestra función z, pero ahora respecto a y. Para esto, entonces, debemos derivar la variable y la variable z para todos los términos. Entonces, para este caso, nuestra variable x será una variable constante. Entonces vamos a tener la derivada, entonces sale nuestra constante x al cuadrado y sería la derivada de un producto y z cuadrado. Entonces la derivada del producto es la derivada del primer término, que sería 1, por el segundo término sin derivar, es decir, z cuadrado, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término, es decir, 2z. Y como z depende de x y de y, entonces vamos a tener dz de y. Ahora, entonces, menos x sería una constante y vamos a derivar y a la 4. Entonces, la derivada será 4y al cubo, más la constante que sería x por la derivada de z. La derivada de z es 1 por su derivada implícita, que será dz de y. Es decir, que la derivada de z con respecto a y va a ser igual a x cuadrado z cuadrado más 2 veces x cuadrado y z por la derivada de z con respecto a y menos 4 veces x por y al cubo más x de z de y. Ahora vamos a cambiar los términos que tengan de z de y para el lado izquierdo de nuestra igualdad. Entonces vamos a tener que de z de y, ese término que está sumando lo pasamos a restar o restamos a ambos lados por 2x al cuadrado y z de z de y. Y lo mismo ocurre para el último término, menos x de z de y va a ser igual a los términos que nos quedan, x cuadrado z cuadrado menos 4xy al cubo.
Ahora nosotros acá tenemos un factor común que es de z de y. Entonces vamos a factorizarlo. Entonces, factorizando el término de z de y, tenemos de z de y, factor común de 1 menos 2x cuadrado yz menos x va a ser igual a x al cuadrado z cuadrado menos 4xy al cubo. Y ahora lo único que nos queda por hacer es despejar de z de y. La derivada de z con respecto a y va a ser igual, este término que está multiplicando lo pasamos a dividir o dividimos a ambos lados de la igualdad por este término. Entonces nos va a quedar x cuadrado z cuadrado menos 4xy al cubo sobre 1 menos 2x cuadrado yz menos x. Y esta será nuestra derivada parcial implícita de z de y. Entonces, siempre que tengamos una función donde la variable z, para este caso, dependa tanto de la variable x como la variable y, debemos tener en cuenta la derivada implícita. En la clase de hoy aprendiste a cómo poder determinar las derivadas parciales implícitas.